Dios te bendiga, mi querido amigo, amiga. En este precioso momento vamos a hablar dos puntos y traje como tema eh, salud espiritual y salud física. Es muy importante como cristiano que somos, entendamos estos dos puntos, porque esto nos va a ayudar a mejorar nuestra relación con el Señor y cuidarnos a nosotros mismos. Es muy importante como cristianos aprender a cuidar nuestra salud espiritual y nuestra salud mental o física. Debemos de cuidarla. Ahora bien, vamos con el primer punto, salud espiritual. Cuando nosotros o cuando tú y yo comenzamos a cuidar nuestra salud espiritual, es mucho más fácil vivir y acercarnos a Dios, porque estás cuidando tu salud espiritual. Ahora bien, ¿por qué nuestra salud espiritual se enferma? Sí, se enferma cuando el pecado comienza a entrar. Por eso hay gente o hay personas que están enfermas espiritualmente y hay personas que están enfermas físicamente. Entonces, debemos de entender las enfermedades espirituales. Cuando tú no te cuidas, cuando tú le pones más o le dedicas más tiempo a las cosas que no son espirituales, eso trae una enfermedad espiritual, porque el pecado comienza a entrar y espiritualmente nos enfermamos. Y cuando tú y yo nos enfermamos espiritualmente, es muy difícil escuchar la voz de Dios. Porque cuando hay una enfermedad espiritual, ahí está el odio, ahí está la envidia, ahí está el rencor, ahí está tantas cosas que no nos permiten escuchar la voz de Dios, que no nos permiten acercarnos la voz de Dios, que no nos permiten ver las obras de la mano de Dios. No nos permiten, ¿por qué? Porque estamos cegados, estamos enfermos espiritualmente. Y como cristianos que somos, nosotros debemos entender esta parte, cuidarnos espiritualmente. Entendemos que estamos viviendo en un mundo natural y que debemos enfrentar el pecado y que debemos de vencer el pecado, pero solamente se vence cuando nosotros estamos sanamente espiritualmente. Solamente ahí se puede vencer. De lo contrario, nosotros no podemos vencer el pecado porque no estamos sanos espiritualmente. Se necesita cuidar nuestra sanidad espiritual. ¿Por qué? Porque Cristo ya te sanó espiritualmente. Porque cuando te acercaste a los pies del Maestro, Él te sanó espiritualmente. Entonces, esa sanidad espiritual debes o debemos de cuidarla constantemente. No permitir que el pecado entre en nosotros y nos aleje de la presencia del Todopoderoso. No permitas que el pecado entre en ti y de esa forma no vas a ser contaminado o no te vas a enfermar espiritualmente. Esa parte debemos de cuidarla como cristianos que somos nosotros. Debemos de cuidar esa parte, la salud espiritual. Porque muchas veces el descuido es quien nos lleva a enfermarnos espiritualmente. Y cuando estamos enfermos espiritualmente, todo lo que la palabra de Dios dice parece ser contraria a lo que nosotros creemos o pensamos. ¿Por qué? Porque ya no estamos pensando espiritualmente, sino que ya estamos pensando humanamente. Ya estamos pensando carnalmente, por decirlo de esta forma. Ya no
Entonces todo nos molesta, todo nos hace daño. ¿Por qué? Porque estamos enfermos espiritualmente. Tu deber y mi deber como cristiano es cuidarnos espiritualmente. Ese pequeño punto que te traje, aunque es profundo, pero voy a poner más énfasis en el segundo punto, porque de ahí se va a este primer punto que nosotros estamos escuchando en esta hora. El segundo punto es nuestra salud física. Aquí como que no mucho les va a gustar, más si son cristianos religiosos, peor todavía. ¿Por qué? Porque aquí está la parte donde comienza el fallo, donde comienza a desbalancear todo en lo espiritual. Es en lo físico. Porque nosotros tenemos que entender que es muy importante cuidar nuestra salud física. Aquí estoy hablando con cristianos, con personas o hermanos que sirven en la iglesia, servidores. Hay que servir, pero hay que servir con sabiduría. Hay que servir, pero hay que servir de la manera que Dios quiere que sirvamos. Antes de desarrollar un poquito este punto, quiero hacerte una pregunta. ¿Será que es la voluntad de Dios que cuando nosotros nos acercamos a Él o cuando aceptamos nuestro Señor Jesús en nuestro corazón, será que es la voluntad de Él que comencemos a servir con toda la energía, con todo el deseo en su reino y abandonar tu salud física o descuidar tu salud física, descuidar tu familia, descuidar tus hijos, descuidar todo porque estás sirviendo en el reino del Señor? ¿Será que es la voluntad de Dios que nuestros hijos se queden sin identidad de un padre, de una madre? ¿Será que es la voluntad de Dios que tenemos que dejar todo para poder estar sirviéndolo a Él? Jesús lo dijo: el que me sirva a mí, deje su padre y su madre. Lo dijo. Pero creo que Él no lo dijo: olviden todo, olvídenlo todo. Ahora bien, vamos a lo real. ¿Cómo estás sirviendo tú al Señor? ¿Cómo tú sirves a Dios? ¿Será que eso lo motiva a tus hijos, a tu familia? Porque estás sirviendo al 100%. Estoy hablando en tiempo. 100% el tiempo lo estás sirviendo a Él, que ya no llegas en la casa, que ya no compartes en la mesa con tu familia, con tus hijos, que ya no estás por lo menos en una actividad escolar de tus hijos, que ya no le dedicas este amor, o ya no la escuchas a tu esposa porque estás tan ocupado sirviendo. ¿Será que eso puede ser una inspiración a tus hijos y a tu familia para que acepten a Jesús y sirvan en su reino? Yo considero que no. Porque si de esa forma es buscar a Dios y abandonar mi familia, abandonar todo, creo que no me gustaría servir. O no me gustaría acercarme a Jesucristo, porque voy a abandonar todo. Muchas veces, como ministros, como servidores, como líderes, como cristianos, servimos
excesivamente o exageradamente, que olvidamos lo más importante que Dios ha puesto en nuestras manos: nuestra familia, nuestros hijos. Olvidamos por servir. Y aquí viene la parte donde afecta lo espiritual. Por tanto servir, hay un descuido mental, emocional y físico contigo mismo. ¿Por qué? Porque tanto que estás sirviendo, ya no tienes tiempo ni arreglarte, ni cuidarte, incluso no tienes tiempo ni para bañarte. Ya no te da tiempo ni darte un baño, asearte, rasurarte, cuidarte, vestirte bien, no digo con ropa de marca, sino que bien limpio, planchadito. Ya no tienes tiempo. Ya no tienes tiempo para nada de eso. Y como dije hace rato, con la familia, con los hijos, ya no hay nada. Un descuido total viene. Y sobre todo, tanto que estás sirviendo en la iglesia, tanto que ya tu tiempo ya está todo lleno, ya no tenés un tiempo libre para estar en intimidad con el Espíritu Santo, para estar cerca del Maestro, para escuchar al Maestro. Ahí caemos nosotros, donde Jesús menciona Marta y María. Ahí nos ponemos automáticamente el nombre de Marta, afanada en servir, pero no en escuchar la voz de su Maestro, no escuchar instrucciones para recibir sabiduría, cómo debe de servir. Y muchos ministros, maestros, líderes están en esta situación, lamentablemente. Y no te vengo a desanimar que no sirvas en el reino de Dios. Al contrario, te animo que sirvas en el reino de Dios, porque servir en el reino de Dios es por agradecimiento. Es porque Dios te sacó donde estabas. Es porque Dios perdonó tus pecados. Por eso tienes que servir en agradecimiento en su reino, en la iglesia, mas no abandonar tus prioridades. Nunca abandones eso. Porque como vemos hoy en día, familias separadas, matrimonios separados, siendo cristianos. Si le preguntas o si entrevistas a esos matrimonios separados, a esos hijos que no quieren buscar de Dios, lo más cercano que te pueden decir: ellos no me dedicaron tiempo, dirán los hijos. Los matrimonios, él o ella son en la iglesia. Nunca tuvo tiempo de estar conmigo. Yo siempre comía sola en la mesa. No estaban conmigo. Y por eso me aburrí. Mejor nos separamos. Yo quiero que una persona esté conmigo. Quizás no al 100%, pero que tenga un tiempo libre para mí. Pero él o ella solo sirviendo están en la iglesia. Por eso nos separamos. Y esto está pasando, lamentablemente. Y es una forma como el enemigo viene a destruir esos matrimonios, esa familia, de una forma astuta. Que nosotros pensamos y creemos que estamos con todo. Muchas veces hemos perdido nuestro primer amor. Hemos perdido nuestra identidad. Hemos perdido nuestra intimidad, nuestra relación con el Señor. Por eso es muy importante cuidar nuestra salud espiritual y nuestra salud mental o física. La salud física es cuando nosotros estamos siempre sirviendo al 100. No nos sentamos en la casa a comer nuestra comida tranquilamente. Siempre estamos comprando por acá y por allá un taquito y lo otro y lo otro. Y no sabemos si esa comida es saludable para nosotros
Lo único que queremos es matar el hambre. De los demás, que se encargue Dios, decimos nosotros. Pero muchas veces es por falta de sabiduría hacemos esto. No hay un tiempo. Si tienes un dolor, pues no quiero ir al médico, pues que yo estoy sirviendo y no tengo tiempo y tengo mucho que hacer en la iglesia, en fin, no tengo tiempo. Tarde o temprano vienen las consecuencias físicamente, las enfermedades, vienen muchas cosas. Y es por no cuidarse físicamente, por no cuidar nuestra salud física, por estar sirviendo exageradamente. Y Dios no es lo que dice su palabra. Incluso vamos en el libro de Éxodo, capítulo 18, el consejo que le dio Yetro a su yerno Moisés. Moisés estaba sirviendo de sol a sol, dice la palabra. Y Yetro le dice: ¿cómo estás sirviendo tanto? Tarde o temprano se te va a acabar tus fuerzas, te vas a morir pronto. Mejor prepara ancianos o líderes que te ayuden en la obra, porque solo tú te estás quemando mucho. Yo pienso, de verdad, que Yetro vio que su hija siempre estaba sola. Siempre estaba sola. Y Yetro siempre sirviendo y sirviendo y sirviendo. No tenía tiempo para la esposa. Y en ese momento, no sé, no estoy tan seguro históricamente, no le he visto si ya había nacido Gerson, el hijo de Yetro, cuando estaba sirviendo al 100%, por decirlo. No sé si ya había nacido Gerson o aún no, o estaba embarazada la hija de Yetro. Pero él le dio el consejo a Moisés que tenía que tomar un descanso, que tenía que dedicar un tiempo a su familia, porque estaba sirviendo al 100 y no tenía tiempo. Moisés posiblemente no tenía tiempo para disfrutar las maravillas de las manos de Dios, los paisajes, disfrutar el día, compartir, o posiblemente su intimidad con Dios, no sé cómo era. Por tanto servir, ya no tenía quizás ni tiempo para orar, porque estaba sirviendo de sol a sol. Y llegando a su casa, pues ya imagino cansado, llega a comer y a dormir, o tal vez dedicarle un poco de tiempo a su esposa. Pero eso lo estaba perdiendo. Y Yetro sabiamente le dice: no hagas eso, prepara personas. Y muchas veces eso se está viviendo actualmente. Actualmente muchas veces eso se ve. ¿Por qué vemos hijos de pastores? ¿Por qué vemos hijos de líderes? ¿Por qué vemos hijos de cristianos no quieren de Cristo? Porque a veces nosotros los abandonamos por servir 100% en la obra y no conectarnos con el dueño de la obra. Así de fácil. Cuida tu salud espiritual y tu salud física, para que no sufras las consecuencias el día de mañana. Sirva con todos los poderes, pero sirva con mucha sabiduría. No es cuidando tu salud espiritual y tu salud física. No es cuidando tus prioridades que están en tu hogar, sino que hay que servir a Dios, pero servirlo bien. Toma un descanso. No es malo que un fin de semana no vayas en la iglesia por ir al cine o por ir a un parque, disfrutar con tu familia, con tus hijos. No es malo. Malo es llevarlo como por costumbre. Eso sí es malo. Aparta un tiempo. Dedica un tiempo a tu familia, tu intimidad con el Señor, con el Espíritu Santo,
Pídele más revelación, que Él te ayude, que Él nos ayude. Porque yo he visto muchos cristianos fatigados, frustrados, angustiados, porque ya no tienen, porque ven muchos problemas y queriendo resolver todos los problemas, pierden su intimidad con el Señor y pierden su salud física, comienzan a enfermarse por tanta preocupación, por tanto estrés, se comienzan a enfermar. Y eso no creo que sea la voluntad de Dios para un hijo o un siervo del Señor. Analízalo. Hazte un autoanálisis personal y donde estás fallando, pídele al Señor que te ayude y que seas un servidor, un ministro sabio en su reino. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Si este video te gustó, por favor, compártelo con otros, porque esto será de mucha bendición para aquel que se está ahogando en servir. Déjame decirte la última cosa. Un día o 2 días por semana que tú no sirves, tú no te vas a ir al infierno. O sea, cuando digo que no sirves en el reino del Señor o en la iglesia, si tú no sirves un día o un fin de semana porque quieres compartir con tu familia, tú no te vas a ir al infierno. Tal vez te puede condenar el hombre, pero el hombre no tiene poder para condenar. Dios es el que hace justicia. Así es que siga adelante, porque Dios es bueno y Dios es fiel para con todo su pueblo. Hasta pronto.